Hoy vamos a hablar de espacios vacíos. ¿Sí? No dejes espacios vacíos. Ese es el título de la palabra de hoy. Y es algo bien, tal vez sencillo, pero al mismo tiempo es algo profundo, en lo cual quiero invitarte hoy día a sumergirte por algunos minutos. Muchas veces nos preguntamos el por qué aún nosotros, teniendo una vida en Cristo, aún siendo conocedores de la palabra o aún teniendo una experiencia de una relación con Dios, seguimos enfrentando ciertas dificultades, o aún porque hay ciertas cosas o milagros que no han pasado en nuestra vida, y muchas veces por la existencia de espacios vacíos, ¿sí? Muchas veces porque nosotros mismos hemos abierto esos espacios vacíos, y tenemos que tener en cuenta algo. Hay alguien que es muy experto en utilizar los espacios vacíos, y ese es el diablo. El diablo ocupa los espacios vacíos en nuestra mente, el diablo ocupa los espacios vacíos que hay en nuestro corazón, y también los espacios vacíos que nosotros dejamos en nuestra vida. Esos son los lugares donde él puede venir y arrebatar. Sabemos que la palabra dice que el propósito del ladrón es matar, robar, destruir. Y el punto es cómo el diablo viene a nuestra vida a matar, a robar y a destruir. Lo hace por medio de los espacios vacíos. Hay una palabra o hay una historia que todos nosotros conocemos, y es cuando Satanás por primera vez viene a influenciar sobre la humanidad. Recordemos que cuando Satanás se presentó a los hombres, ¿se presentó a quién primero? ¿Se presentó al hombre o se presentó a la mujer? Se presentó a la mujer, ¿verdad? Pero era porque alguien dejó un espacio vacío ahí. Sobre la mujer había una autoridad, y esa autoridad, ¿quién era? El hombre, ¿verdad? Pero cuando apareció Satanás a enfrentarse con la mujer, ¿dónde estaba el hombre? No estaba, ¿verdad? El punto es que cuando nosotros dejamos el lugar que nos corresponde como una parte de nuestra responsabilidad, estamos dejando espacios vacíos. Y el enemigo siempre va a utilizar espacios vacíos para que él pueda operar. Recuerda que siempre el plan del diablo va a ser matar, robar, destruir. Y el punto es que en nuestra vida seguramente tenemos muchos espacios vacíos aún que necesitan ser llenos, para que el propósito de Dios, para que la voluntad de Dios pueda ser algo efectivo también en nuestra vida. Vamos a leer el libro de Mateo 12, 43, 45. Y en base a esta palabra vamos a ir desarrollando todo lo que Dios quiera hablarnos el día de hoy. Amén. Dice Mateo 12, 43, 45, dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Estas son palabras de Jesús, y en esta historia, en esta parábola, sin duda Él nos ilustra cómo el enemigo opera. Él está hablando aquí principalmente de lo que tiene que ver con la sanidad, con la liberación. Recordemos que Jesús vino con el propósito de dar vista a los ciegos, sanar a los que estaban oprimidos, ¿cierto? Dar libertad a los que estaban en esclavitud. El punto es que muchas veces las personas recibían un milagro, pero con el tiempo volvían a ser esclavos, o con el tiempo volvían a estar enfermos. El tema es por qué. ¿Qué causa que finalmente una persona pueda por un instante recibir su sanidad, recibir un milagro, recibir tal vez la plenitud de Dios, pero con el tiempo sentirse peor, o de algún modo abrazar una situación aún peor de la que en un momento tenía cuando tal vez llegó a Cristo? La pregunta tal vez, ¿qué es dejar una habitación vacía? Y quiero como apuntar ahí la dirección de lo que hoy día vamos a compartir. Una habitación vacía, por ejemplo, es no asumir, es no hacernos cargo de nuestras responsabilidades.
Una habitación vacía es dejar un lugar sin gobierno o sin autoridad. Una habitación vacía es no cerrar capítulos en nuestra vida. Es creer que las cosas se solucionarán por sí mismas. Y el punto es que muchas veces en nuestra vida cotidiana dejamos habitaciones vacías, dejamos lugares vacíos. Cuando de repente tenemos un problema, por ejemplo, con alguien y no buscamos la solución, eso es un espacio vacío. En el matrimonio generalmente pasa en que muchas veces discutimos, pero no llegamos a acuerdos, no tomamos soluciones. Esperamos que con el tiempo las cosas se solucionen y podemos hacer vista ciega, ¿cierto?, a los problemas que estamos enfrentando. Pero eso es un lugar vacío. ¿Por qué? Porque en cada lugar vacío viene el enemigo a engañarnos. En el lugar vacío, ¿sí?, tú puedes tal vez por algún minuto sentirte molesto por lo que alguien hizo, pero esa molestia, si tú no la solucionas a tiempo, puede transformarse en odio, y el odio puede transformarse en algo peor. Puedes tal vez buscar incluso la venganza para que otro también sufra lo mismo que tú estás sufriendo, y solo ha sido porque has postergado la solución. Eso es un espacio vacío. Por ejemplo, pasa también con nuestra responsabilidad de padres sobre nuestros hijos. ¿Cuántos papás han dejado el lugar vacío en base a su paternidad, en base a su responsabilidad con sus padres? Le traspasan la responsabilidad a otros, a los profesores, le traspasan la responsabilidad a las personas que tal vez cuidan a sus hijos, pero el punto es que la responsabilidad de la formación, la responsabilidad de formar a alguien, de inculcar los valores, principios, incluso el carácter, no corresponde a nadie más que a quién, que a los padres. Eso es dejar un lugar vacío, y por eso hoy día vemos un montón de jóvenes o una generación adulta joven que en realidad no tiene un respeto por sus padres, no ven a sus padres como una autoridad sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque en algún momento los papás fueron los que dejaron ese lugar vacío. Y el punto es que aquí tal vez estamos hablando de situaciones comunes, pero detrás de esto está el enemigo. El enemigo viene a matar, ¿sí? Y muchas veces las enfermedades vienen con el propósito de matarnos. Y las enfermedades muchas veces también son una consecuencia de dejar espacios vacíos en nuestra vida, no hacernos cargo de nuestra salud, no hacernos cargo de la responsabilidad de cuidarnos. También el enemigo viene a dividir, a destruir, ¿cierto? Y muchas familias son divididas, son destruidas. Y esto es por causa de que los que somos parte de una casa no tomamos los lugares que nos corresponden, dejamos esos lugares vacíos, los cedemos a otros. Y esto trae finalmente las consecuencias que finalmente vienen a destruir y vienen a destrozar todo lo que nosotros podamos construir. Efesios 4, 26, 27 dice: enójense, pero no pequen, reconcílense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Aquí la instrucción no tiene que ver tan solo con el hecho de reconciliarte dentro de las 24 horas. Aquí hay un propósito detrás de este consejo. ¿Cuál es ese consejo? No abrazar los sentimientos equivocados, ¿sí? Es válido que te enfades, es válido que te moleste, pero otra cosa es cuando el enojo, la molestia da lugar o da luz, ¿cierto?, a un sentimiento mayor, y ese sentimiento mayor puede llevarte a cometer un error. Así que el punto es, tienes que tratar de solucionar las cosas lo antes posible. Si tienes alguna diferencia con tu esposo, con tu esposa, si tienes alguna diferencia con un amigo, con un compañero de trabajo, es necesario que tú aprendas a solucionar las cosas a tiempo, porque cuando no asumes tu responsabilidad, cuando no buscas la solución, estás dejando un espacio vacío, ¿sí? Cuando no conversas las cosas que hay en tu corazón, cuando no eres honesto, cuando faltas al código del honor, el diablo se aprovecha de cuando no tomamos nuestras responsabilidades a tiempo. Así que esto es vital. En el matrimonio no es una excepción el hecho de tomar acuerdos o ser honestos o ser responsables. Es parte de eso, ¿sí? Es parte de formar una familia. Por eso dice la palabra que ya no somos dos, somos
uno. Y eso significa que tenemos que caminar juntos. Egeo 3:3 dice, ¿andarán dos sin estar de acuerdo? ¿Caminarán juntos sin estar dos personas de acuerdo? Obviamente que no, somos uno, y eso significa que tenemos que aprender a tomar decisiones. Significa que tenemos que aprender a tomar acuerdos, a pensar como si fuéramos uno, a decidir como si fuéramos uno. Pero eso no es una realidad. Generalmente en las familias pasa mucho este tema de que estamos divididos en nuestras opiniones, y un termómetro muy simple para eso es ver a nuestros hijos. ¿Cuántos de repente ven a un niño, por ejemplo, ir donde su mamá y pedirle permiso para algo, y la mamá le dice, no, ve y pídele permiso a tu papá, y va al niño y va donde el papá y le dice, no, ¿sabes que mi mamá sí me dio permiso para esto? Ok, si tu mamá te dijo, ve y haz lo que ella te dio permiso para hacer. El punto es que ahí muchas veces vemos que hasta nuestros hijos saben cuán divididos estamos y saben cómo pueden aprovechar esas divisiones, pero finalmente esto es lo que lleva a que una familia, en vez de estar unida, esté dividida. Y todas las consecuencias de lo que hoy día vemos en nuestra sociedad, lo que vemos hoy día en la juventud, tiene que ver con las malas decisiones, del hecho de que hubieron personas, nuestros padres o nuestros abuelos, no asumieron responsabilidades en el momento en que tenían que estar presentes. Ahora, hay una palabra que quiero que podamos nosotros escuchar el día de hoy, que tiene que ver con la palabra conciencia. La palabra conciencia significa tener el conocimiento de algo, ¿ya? Tener razonamiento de que algo es o que algo existe. Eso significa conciencia. Ahora el punto es que estar en un estado de inconsciencia significa desconocimiento de algo, ¿ya? Y al estar en un estado de inconsciencia, en un estado de desconocimiento, finalmente lo que estamos dejando es otro espacio vacío. Vamos a leer, por ejemplo, Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. El punto es, ¿por qué aquí está hablando la palabra de que no debemos emborracharnos? Porque aquel que se emborracha o aquel que se droga queda en un estado de inconsciencia, ¿sí? Y la inconsciencia es desconocimiento de algo. Por lo tanto, ¿qué es la inconsciencia? Es un espacio vacío, ¿sí? Por eso mucha gente que lamentablemente ha caído en algún tema de adicción vive constantemente atormentado. ¿Por qué? Porque en sus estados de inconsciencia ha dejado espacios vacíos. Ese es el problema entonces de las drogas, el alcohol e incluso de las enfermedades mentales. Mucha gente de repente tiene algunos síntomas o patologías psicológicas, y el problema es que la manera en la cual la psicología o la psiquiatría trata de solucionar esos problemas no es la manera más óptima. Muchas veces piensan que el hecho de doparte con una pastilla, o incluso nosotros mismos decimos estamos cansados o no queremos de algún modo tener estos problemas, así que nos dopamos, nos tomamos una pastilla para dormir, pero finalmente esos medicamentos lo único que hacen es llevarte a un estado de inconsciencia. En los estados de inconsciencia, finalmente el diablo opera, ¿sí? Son espacios vacíos, son lugares vacíos, son puertas que tú dejas, porque finalmente no hay una autoridad y no hay un gobierno, no hay alguien que se haga responsable ahí, no hay alguien que esté vigilando por lo que pueda pasar, no hay alguien que esté de algún modo al pendiente de proteger que el enemigo no pueda penetrar hasta esas áreas de tu corazón. Finalmente, un estado de inconsciencia nos puede llevar incluso a desconocer quiénes somos. Hay un problema, hay un adulterio en nuestra identidad, e incluso no tenemos las herramientas para poder defendernos, porque finalmente en un estado de inconsciencia tampoco tienes conocimiento de la palabra, no tienes un conocimiento de la verdad. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús en el desierto, la herramienta que Jesús lo liberó del pecado fue justamente ser consciente de la palabra de Dios. Cuando el enemigo venía y lo tentaba, ¿cómo respondía Jesús? Respondía con la palabra. Pero el punto es que en un estado de inconsciencia
tú desconoces la verdad, tú desconoces quién eres. Por lo tanto, el enemigo viene a tentarte y es mucho más fácil caer en la tentación, en el pecado. Por eso es importante que podamos entender cuál es la obra de Cristo en nosotros. Dice Efesios 1:23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La estrategia de Dios para que seamos absolutamente libres de las obras del diablo, ¿sabes cuál es? Llenarte con su presencia. La pregunta es, ¿por qué debemos ser llenos de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Por qué creen que debemos ser llenos de la presencia de Dios? ¿Por qué buscamos la llenura de la presencia de Dios? ¿Ya? Pero hay algo más. Donde habita Dios no puede habitar el enemigo. Pero la llenura de Dios tiene que ver con no dejar espacios vacíos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que buscar permanentemente ser llenos de Dios, ser llenos del Espíritu Santo? Porque todo espacio vacío que tú dejes en tu mente, en tu corazón, es un área donde el enemigo va a venir a influenciarte. Va a ser un área donde el enemigo va a venir a intentar matarte, robarte y destruirte. ¿Ok? Por eso la estrategia de Dios para ser libres, es ser llenos. Vamos a leer nuevamente Efesios 1:23. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios, nosotros, ¿bien? Ok, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo lo que estamos aquí, dice, Él, primero, ¿qué hace? La completa, ¿ok? Y la llena. Y también es quien da plenitud. Plenitud también tiene que ver con sentirse satisfecho. Una persona que se siente satisfecha después de comer es porque está, ¿qué cosa? Llena, ¿bien? Ok, entonces la plenitud tiene que ver con satisfacción. A todas las cosas, en todas partes, pero ¿cómo la llena? ¿Cómo nos satisface? Con su presencia. Ok, significa que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, los hijos de Dios, estamos llenos. ¿De qué? De la presencia de Dios. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué Dios necesita llenarnos? Porque no pueden haber en nosotros espacios vacíos. La palabra que leímos inicialmente decía, ¿cierto?, que un espíritu habitaba en un lugar y vino Dios y sanó a esa persona, liberó a esa persona y el espíritu se fue y la casa quedó limpia y quedó vacía. Pero dice que el enemigo vino a ver nuevamente la casa y ¿cómo encontró la casa? Que estaba impecable, así que el espíritu no entró a la casa, sino que fue a buscar a otros. Y terminó esta persona, porque la casa que está hablando ahí no está hablando de una casa literalmente, está hablando del corazón de alguien. ¿Sí? En un momento, el corazón de una persona puede ser liberado, pero al no ser lleno de la presencia de Dios, esa persona puede terminar en una condición peor que la que estaba antes. ¿Significa que acaso Dios no hizo su obra? Claro que sí. Pero el punto es que nosotros creemos que solamente cuando llegamos a Cristo somos llenos y ya no necesitamos hacer nada más, pero no es así. Nuestro deber es permanecer, dice la palabra, ¿en quién? Permanecer en Cristo, ¿verdad? Y eso significa ser constantemente llenos. ¿Para qué? Para que no hayan espacios vacíos. Hay situaciones en nuestra vida que hoy día puedes estar enfrentando o puedes estar viviendo y solamente es consecuencia de espacios vacíos. Nadie llenó, ni nosotros hemos tal vez hecho lo necesario para permanecer llenos de la presencia de Dios, y finalmente esos son los espacios donde el enemigo viene a operar y que incluso puede traer una consecuencia mayor que la que había en un principio. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, así que de algún modo tienes que permanecer en Cristo, tienes que permanecer buscando su presencia. Cuando somos llenos de Dios, no hay espacio para los dardos del enemigo. Hay tres dardos principales que nosotros podemos reconocer en Satanás. El primer dardo, ¿cuál es? ¿Qué significa la palabra diablo? Significa mentiroso, ¿cierto? Así que el primer dardo que Satanás va a lanzar contra ti va a ser, ¿qué cosa? Una mentira. Pero recuerda esto, Satanás, para lanzarte una mentira, siempre va a usar como plataforma una
¿Qué va a usar como plataforma Satanás para inyectar en ti una mentira? Va a usar una verdad. ¿Sí? Va a usar una verdad. Y esa verdad va a ser una verdad de tu pasado. ¿Sí? El enemigo no es omnisciente, no conoce el futuro, no conoce todo lo que conoce Dios. Pero sí el enemigo conoce lo que tú fuiste. Así que de algún modo él te va a chantajear. Él te va a chantajear conforme a lo que él sabe de ti. Por lo tanto va a usar verdades de tu pasado. ¿Sí? Tal vez antes tú hacías cosas incorrectas, tenías un corazón incorrecto, tal vez había odio en tu corazón y el enemigo eso lo sabe. Por lo tanto va a usar esa verdad que era en tiempo pasado, porque todo recuerda que en Cristo todo es hecho nuevo, ¿verdad? Así que eso era, tal vez si hay alguien que abrazó odio en su corazón o orgullo en su corazón, es parte del pasado, ¿no? Pero era una verdad. Así que el punto es que el enemigo, como te conoce, va a usar esa verdad como una plataforma para poder inyectar una mentira. Por ejemplo, muchas veces eso trae como consecuencia un sentimiento que se llama la culpa. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a decir, oye, pero ¿cómo tú te vas a acercar a Dios si tú eras de esta manera, tú eras de esta forma, tú antes eras orgulloso, tú eres orgulloso? Y finalmente, cuando abrazas estos pensamientos, estas mentiras de parte del diablo, tú comienzas a abrazar en tu corazón la culpa y comienzas a sentir que no eres lo suficientemente perfecto, ni santo, ni merecedor del amor, ni de la gracia de Dios. Aquí vemos cómo finalmente el enemigo va a operar. Por lo tanto, depende de ti no dar lugar, dice la palabra, no dar cabida. ¿A quién? ¿A quién hay que dar cabida? Al diablo. ¿De quién depende no dar cabida al diablo? Depende de cada uno de nosotros, depende de lo que tú pienses, depende de lo que tú creas. Y el punto es que si tienes espacios vacíos en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, estás dando lugar para que el enemigo pueda venir y destruirte, para que las mentiras del enemigo puedan echar raíces en tu corazón y finalmente se cumpla el propósito de Dios. El propósito del diablo. ¿Cuál es el propósito del diablo? Apartarte eternamente de Dios. No hay otro plan que él tenga en su corazón. A él no le importa tu enfermedad, a él no le importa qué tan mal te sientas. El propósito que hay detrás de esto es siempre apartarte. Él va a tratar de sembrar el miedo, él va a tratar de sembrar la duda, él va a tratar de sembrar la culpa en tu corazón, pero solamente dependerá de ti no dar cabida al diablo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, dice la palabra, todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Ahora, el punto es, ¿qué está diciendo la palabra aquí? Conforme a la historia que leímos inicialmente, cuando todo es hecho nuevo, significa que tu corazón se transforma en una casa nueva. Y una casa nueva, cuando tú vas a recibir una casa nueva, ¿cómo está la casa? La casa puede estar limpia, ¿o no? Por ejemplo, ahora Albita está preparando su casa para poder arrendarla, ¿cierto? Y tiene que mostrar la mejor facha para que alguien venga y quiera arrendarla. Y sin duda la casa debe estar hoy día pintada, limpia, pero además, ¿qué pasa con la casa? ¿Cómo está? Vacía, ¿verdad? Ok, cuando viene Cristo a nuestra vida, tu corazón se transforma en una casa nueva. Todo está limpio, ¿sí? Tus pecados fueron perdonados, dice la palabra que Dios se olvidó y todo es borrón y cuenta nueva, ¿ok? Entonces, ¿cómo está tu corazón cuando llegas a Cristo? Como una casa nueva, limpia, tal vez renovada, ¿cierto? Todo está nuevo, las pinturas están nuevas, pero el corazón, ¿cómo está? Vacío, aún permanece vacío. Hay algo importante y necesario después de que nosotros llegamos a Cristo. ¿Qué es lo importante que tiene que venir después de que llegamos a Cristo? Cristo transforma todo lo viejo en algo nuevo. La casa está nueva, pero la casa está vacía. Entonces, ¿quién tiene que venir para llenar la casa? Muy bien, el Espíritu Santo viene a morar, ¿cierto? ¿Dónde? En la casa.
Um, Ese es el propósito de otro episodio importante en la vida de todo creyente. ¿Y cuál es? El bautismo. Sin duda, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. La casa está nueva cuando tú llegas a Cristo. ¿Aceptas al Señor en tu corazón? Amén. ¿Crees en eso? Sí. Pero el punto es que tu casa ha sido renovada. Pero ahora necesita la casa ser llena. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el episodio que viene a llenar tu casa? Es el bautismo. Cuando nosotros vamos al bautismo, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida y llena el lugar. Vamos a ver 2 episodios donde vamos a leer esto. Por ejemplo, en Hechos 9, 17, 18, vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso. Dice la palabra que así que Ananías, cierto que fue un hombre que fue movido por el Espíritu de Dios para ir y orar por Saulo de Tarso, que había quedado ciego. Entonces dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, que el Señor Jesús, dice, quien se apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Ananías menciona 2 cosas, 2 propósitos que tenía con su visita, donde Saulo le dice que el primer propósito era que recobrara la vista y el segundo propósito era que fuera lleno del Espíritu Santo. Dice que en el instante en que le dice eso, unas cosas como escamas salieron de sus ojos. ¿Cuál fue el primer propósito de Ananías? Que recobrara la vista. ¿Ok? Dice Ananías, yo vine para 2 cosas, para que recobrara la vista, ¿cierto? Y para que sea lleno del Espíritu. Y lo primero que pasó fue que sus ojos fueron abiertos. El primer propósito se cumplió. Y dice la palabra que después de que recobró la vista, ¿qué fue? Se levantó y fue bautizado. Porque ¿cuál era el segundo propósito que Ananías tenía? Ser lleno del Espíritu. Entonces, sin duda hubo un milagro de parte de Dios aquí en la vida de Saulo, pero había algo mayor que era ser lleno. ¿Sí? Saulo había tenido un encuentro con Jesús. ¿Sí? Jesús se le apareció en el camino a Damasco y finalmente esto fue lo que cambió su manera, ¿cierto? Esto vino a quebrar toda la teología que Saulo tenía en su cabeza. Por lo tanto, de algún modo entendía que había tenido un encuentro con Jesús y sin duda su corazón ya había tal vez sido transformado para que llegara Ananías e hiciera esto. Nadie quería ir y orar por Saulo, todos tenían miedo cuando sabían la noticia de que Saulo se había convertido. Saulo fue el hombre que tal vez más cristianos mató en ese instante. Era un hombre celoso de la ley, por lo tanto odiaba profundamente a todos los nazarenos, a todos los que seguían a Jesús. Pero aquí vemos que finalmente había algo importante que tenía que suceder en la vida de Saulo. No tan solo el milagro de recibir su visión, ¿cierto? De que la obra de Dios operara en algo sobrenatural, sino que finalmente era necesario que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. Para eso fue importante el bautismo. El bautismo vino a llenar la vida y el corazón de Saulo para transformarlo no tan solo en una nueva criatura, sino en una morada para Dios mismo. ¿Sí? Dios ya no vive en templos construidos por hombres. Dios vive hoy, ¿dónde? En nuestro corazón. Pero va a depender de ti mantenerte lleno de Dios. Hay otra historia que vemos en Lucas 4, 1, 2, que tiene que ver con el bautismo mismo de Jesús. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. En el río Jordán Jesús había sido bautizado por su primo, ¿cierto? Juan el Bautista. Entonces dice que Jesús regresó de su bautismo lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. El punto es que tú no puedes enfrentar. Hay algo que tenemos que ser conscientes, y es que el enemigo siempre va a estar en contra nuestra, ¿sí? El hecho de que tú seas un hijo de Dios no te libra de finalmente lo que el enemigo quiere hacer en contra de ti. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer apartar tus pies
de la roca. Él siempre va a querer que tú finalmente caigas y retrocedas en tu vida. Así que no puedes enfrentar los dardos del enemigo sin primero ser lleno del Espíritu Santo. Jesús, antes de ser tentado, tuvo que ser lleno de Dios, tuvo que ir al bautismo. Luego de esto, el Espíritu lo llevó al desierto para enfrentarse con el enemigo. El punto es que muchas veces nosotros vamos y tratamos de enfrentar a Satanás o las obras que Satanás está provocando en nuestra vida, pero no estamos procurando ser llenos de Dios. Y el punto es que ahí tú no tienes la autoridad, ni la naturaleza, ni las herramientas de la gracia de Dios para poder operar en contra de lo que el enemigo quiere provocar en nuestra vida. Necesitas ser lleno de Dios, necesitas permanecer en Él. Muchos cristianos solo han intentado o han tenido, un encuentro con Cristo, transformándose en nuevas criaturas, pero no han permitido que el Espíritu Santo los llene. Por eso el enemigo aún los atormenta y los oprime. Y podemos ver esta historia en el libro de 1 Samuel 16, 14 al 23. Y es la historia del rey Saúl. Todos sabemos quién era el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que Dios levanta sobre la nación de Israel. Y en un principio era un hombre que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que contaba con la gracia de Dios, pero finalmente Saúl comenzó a abrazar más lo que la gente hablaba de él que lo que Dios hablaba de él, y finalmente esto lo llevó a desobedecer las instrucciones que Dios le había puesto. Así que dice la palabra que como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, ¿por qué? Porque Dios había escogido un nuevo rey. ¿Quién era el nuevo rey que vendría después de Saúl? David, ¿ok? Por lo tanto, dice la palabra algo muy clave, dice que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. La pregunta es ¿por qué el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? Porque Saúl no permaneció en la voluntad de Dios, ¿sí? Como Saúl no permaneció en la voluntad de Dios, dice que el Espíritu del Señor, ¿quién es el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento? Es el Espíritu Santo. Dice que se había apartado de Saúl y un espíritu maligno, dice, de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, este tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. La pregunta es: ¿cuál era el espacio vacío que se provocó en la vida de Saúl para que un espíritu viniera a atormentarlo? Está dentro de la misma historia. ¿Sí? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el espacio vacío que provocó? Muy bien, él fue desobediente. Y la desobediencia, ¿cierto?, provocó que la gracia de Dios se apartara de Saúl para que la gracia de Dios estuviera sobre David. Pero hubo una consecuencia de que la gracia de Dios se apartara de la vida de Saúl. ¿Cuál fue? Que el Espíritu de Dios se había apartado de la vida de Saúl. Esto es importante porque finalmente lo que provocó que el enemigo viniera a atormentarlo fue justamente que el Espíritu de Dios no estaba en Saúl ni con Saúl. Por lo tanto, es importante buscar la llenura del Espíritu, buscar ser llenos constantemente del Espíritu Santo, porque si no, estamos dejando los espacios vacíos para ser atormentados, para ser influenciados por lo que el enemigo quiere hacer. La pregunta entonces: ¿cómo podemos llenar nuestra vida con la presencia de Dios? Al igual que un vehículo que llena un estanque para poder salir, ¿cierto? El hecho de que un vehículo, por ejemplo, vaya a una Copec y llene el estanque significa que el vehículo nunca más va a necesitar
que le echen benzina. No, ¿verdad? A medida que tú camines, a medida que tú enfrentes tu día a día, tu vida, el estanque se va a ir vaciando. Y es necesario que tú vengas y busques la presencia de Dios para ser lleno. La llenura de Dios en nuestra vida debe ser una búsqueda permanente. La importancia está en permanecer en Cristo. Juan 15, 4, 5, estas son palabras de Jesús, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Ok? Permanecer en Cristo significa dependencia de que nada tú puedes hacer sin Él. No puedes ser un buen esposo, no puedes ser una buena esposa, no puedes ser un buen padre, no puedes ser un buen hijo, no puedes ser un buen trabajador, no puedes ser un buen hijo de Dios, no puedes ser un buen siervo de Dios, no puedes ser un buen vecino, no puedes ser un buen amigo sin Cristo. Nada puedes hacer, ¿sí? Nada puedes hacer separado de mí, dijo Jesús. Nada podemos hacer separados de Él. Nada. Ni siquiera puedes ser el mejor profesional. Ni siquiera puedes ser el mejor en tu rubro, el mejor en tu área. No puedes ser influyente si no estás en Cristo y con Cristo. Es su gracia la que viene a marcar la diferencia que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es su gracia la que opera para que algo imposible se transforme en algo posible. ¿Sí? El punto es que ¿por qué luchamos? ¿Por qué nos sentimos frustrados? ¿Por qué de repente nos sentimos desanimados? Primero, porque estamos vacíos. Estamos vacíos. Hay áreas de nuestro corazón que están vacías. Y nosotros hemos dejado esos lugares vacíos porque, siendo honestos, no hemos tenido la fe para creer que la gracia de Dios es suficiente. ¿Sí? Y dejamos vacíos los lugares que creemos que nosotros podemos llenar. Esos son los lugares que están vacíos en nuestra vida. O que incluso tal vez no tú, pero alguien o algo puede llenar. Y el punto es que nada en lo natural puede llenar las áreas que solamente Dios puede llenar. ¿Sí? Por eso las consecuencias de nuestra vida, por eso nos sentimos frustrados, por eso te sientes cansado, por eso viene la enfermedad, por eso vienen los problemas, porque son la consecuencia de aquellos lugares que hemos llenado nosotros, pero no han sido llenos por Dios. Necesitamos aprender a ser dependientes de su obra. Necesitamos ser dependientes de su justicia, de su gracia, de su voluntad. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios está llenando realmente o no nuestra vida? Y esta respuesta la pude encontrar en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Es una profecía mesiánica que habla sobre la llegada de Jesús. Isaías escribe lo siguiente, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Hay 4 propósitos que Isaías menciona sobre la vida de Jesús. En primer lugar, habla de consejero admirable. Habla de que Jesús es un consejero. Segundo, habla de que en Jesús tenemos un Dios fuerte. Tercero, habla de que en Jesús tenemos un Padre eterno. Y como cuarto propósito dice que hay un príncipe de paz. La pregunta entonces, ¿cómo sabemos que Dios está llenando nuestra vida? Porque finalmente estos 4 propósitos tendrían que estar cumpliéndose hoy en tu corazón. En primer lugar, está hablando de consejero. Cuando tienes el consejo de Dios, no hay duda, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay confusión. Y a veces, como hijos de Dios, nos sentimos confundidos. Tenemos miedo, ¿sí? Sentimos que no sabemos si las decisiones que estamos tomando son las correctas o no. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, la duda tiene que irse de nuestra vida, tiene que irse de nuestro corazón y tiene que venir la certeza. Eso es fe. La fe es certeza.
es convicción. Pero cuando no somos llenos de Dios, no hay fe. Y al no venir la fe, porque la fe es un fruto ¿de quién? Del Espíritu. Por lo tanto, al no ser llenos del Espíritu, no hay fe. Y al no tener fe, no tenemos convicción, sino que tenemos dudas e incertidumbre. Las dudas y la incertidumbre te van a llevar a vivir siempre en un permanente temor, miedo, ¿sí? Miedo a cometer errores, miedo a equivocarte, miedo a tomar decisiones, miedo a enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque va a estar la confusión en tu corazón, va a estar la duda en tu corazón. Y eso significa que si estás viviendo, experimentando eso, necesitas buscar primero ser lleno de Dios. ¿Sí? Hay espacios vacíos en tu corazón. Si estás abrazando todas estas cosas, es porque hay lugares vacíos en tu corazón. El segundo propósito aquí habla de Dios fuerte. La palabra en el hebreo es gibor, que significa valentía. Aquí finalmente no está hablando tan solo de la fortaleza, del ánimo, sino que está hablando de valentía. Y dice la palabra que tan solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, esa valentía no es una valentía natural, no es una valentía que tenga que ver con el coraje, es una valentía que finalmente produce Dios en nosotros para nosotros sumergirnos en el mundo espiritual. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y para enfrentar el mundo espiritual necesitas una valentía sobrenatural, necesitas una valentía que no es de este mundo y que solamente Dios puede provocar en ti. Dice la palabra que cuando somos llenos de Dios, este Dios fuerte viene a manifestarse en nosotros, esta valentía viene a manifestarse en nosotros. Pero a veces luchamos con el miedo, a veces luchamos con la vergüenza, a veces incluso estamos luchando contra la debilidad porque no hay una fuerza sobrenatural que esté operando en nosotros. Eso significa que hay un área vacía en tu corazón, que necesitas ser llena de Dios para recibir esta valentía sobrenatural, para recibir esta fuerza sobrenatural. Amén. Por eso, cuando nosotros ayunamos, aunque nuestra carne se siente débil, nuestro espíritu se siente fuerte, porque somos llenos de Dios. Y en esos momentos de debilidad, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Entonces, el punto es que podamos identificar qué emociones, qué sentimientos hoy día tal vez estamos enfrentando y que están impidiendo que nosotros podamos vivir o recibir la plenitud de Dios. En tercer lugar, dice que también en Cristo tenemos un Padre eterno, y hemos aprendido que la palabra Padre, ¿cierto?, tiene que ver con identidad. Y muchas veces una de las mayores luchas que tiene un hijo de Dios es justamente creer en su corazón quién es realmente. Dice en Efesios 6 que la primera arma espiritual que nosotros tenemos que ponernos es el casco, el yelmo de la salvación. Y cuando habla del yelmo de la salvación, el casco que protege nuestra cabeza, protege nuestros pensamientos, protege nuestra mente. La salvación es estar arraigados en Cristo. No es tan solo, cuando hablamos de salvación, no tan solo estamos hablando de nuestra vida después de la muerte, estamos hablando de que salvo significa estar arraigados en Cristo. Por lo tanto, esta verdad de estar arraigados en Cristo tiene que ser como un casco en tu mente, ¿sí? Si tú dudas de quién eres, tú le estás dando un espacio vacío al enemigo para que venga y te atormente, para que el enemigo venga y siembre sus mentiras en tu corazón, para que siembre los dardos que él quiere poner en tu vida para poder destruirte. Así que necesitas la paternidad de Dios. Necesitas comprender que Dios no tan solo es tu Padre, sino que es eterno. ¿Sí? Significa que todas las cosas están sujetas a Él. Dios es antes de tu problema y Dios también es posterior a tu problema. Por lo tanto, todo está sujeto a Él. Todo está sujeto a su voluntad. Él es nuestra cobertura. Eso es lo que hace un padre. Un padre cubre y un padre nos da identidad. Por lo tanto, si estás luchando con tu identidad, si estás luchando con el hecho de tener la seguridad en tu corazón de quién eres, si te sientes solo,
en lo que estás viviendo, necesitas ser lleno de Dios para comprender que Él está contigo, que Él es tu Padre, que Él te ama y que todo lo que Él va a hacer a favor de ti no se sustenta en lo que tú puedas hacer. Todo se sustenta en su amor. ¿Sí? A veces creemos que los milagros o que la sanidad o que la solución de un problema tiene que ser algo que tenemos que ganarlo por medio de nuestro sacrificio, cuando finalmente es consecuencia tan solo del amor de Dios. Pero ¿por qué a veces no se produce? Porque dudamos de ese amor, porque tenemos claro qué significa. Finalmente dice que el cuarto propósito de Jesús en nuestra vida es ser príncipe de paz. Y paz a veces es lo que más nos falta, ¿sí? A veces sentimos que está todo colapsado en nuestro alrededor, sentimos que estamos cansados, agotados, que ya no hay solución al problema que estamos viviendo, estamos enfrentando. Pero la paz no es algo, la paz es alguien. Jesús es el príncipe de paz. Cuando somos llenos de Dios, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, por consecuencia, ¿qué hay? Paz. Si no hay paz, es porque hay un lugar vacío en tu corazón y que necesitas ser lleno por este príncipe de paz. Si hay duda en tu corazón, si hay miedo en el corazón, hay un área vacía en ti que necesita ser lleno por el consejero, que necesita ser lleno por el Dios fuerte. No estamos hablando de personas diferentes, estamos hablando de la misma persona, pero que viene a producir estos frutos sobre nosotros. Y esto no estamos hablando tan solo desde el punto de vista como espiritual, estamos hablando de que esto es lo que finalmente va a traer o no va a traer fruto en tu vida cotidiana, en la situación que tú puedas estar viviendo en tu casa, en tu hogar, con tu familia, ¿sí? Como necesitas ser lleno de Dios. Las cosas malas, los problemas que tal vez estás enfrentando, las divisiones que estás viviendo, tienes que entender algo. Hay alguien detrás de eso. Ese es Satanás. Satanás entró a tu casa, Satanás tal vez entró a tu familia, tal vez Satanás entró a tu vida. No significa que has dejado de ser hijo de Dios, pero debes entender que tú dejaste en algún momento un espacio abierto y que necesitas tú cerrarlo. ¿Cómo cierras ese lugar? Pidiéndole a Dios que lo llene. No lo puedes llenar tú, no lo puede llenar un amigo, no lo puede llenar un hijo, no lo puede llenar un esposo o una esposa, no lo puede llenar nadie más que tú, no lo puede llenar algo, no lo puede llenar un vicio, ¿sí? Solamente Dios lo puede llenar. Mientras haya algo tomando lugar de Dios, finalmente los resultados siempre van a ser los mismos, ¿sí? Si quieres vivir la plenitud de Dios, si todos queremos vivir la plenitud de Dios, necesitamos entonces entender esto y pedir que sea Dios el que llene. Cada uno de nosotros sabe qué área del corazón ha estado vacía. Finalmente, dice en Lucas 10, 5, 6. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. ¿Y por qué hablo de esto? Porque creo yo que el propósito también de Dios de ser llenos de Él es que finalmente podamos ser influyentes. Significa que hay lugares vacíos no tan solo en nuestra vida, sino también hay lugares vacíos en nuestro entorno. Hay lugares vacíos en nuestra familia, hay lugares vacíos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Hay lugares vacíos. Pero no puedes dar a otros lo que tú primero no tienes. No puedes llenar a otros si tú primero no eres lleno. Por lo tanto, necesitamos nosotros ser llenos de Dios, no tan solo para que seamos plenos, sino para que podamos ser usados por Dios y ser influyentes en otros lugares, en la vida de otros. Estamos llamados a llenar los espacios que están vacíos en nuestra vida y en el mundo en el cual vivimos. Ser influyentes. Aquí dice la palabra que cómo somos influyentes, desatando la llenura de Dios en cada lugar donde nosotros vamos. Dice aquí que cuando tú entres a una casa, ¿sí?
que cuando tú entres a una casa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Desatar la paz de Dios. La paz de Dios no es algo, la paz de Dios es Dios mismo. Cada vez que entramos a un lugar, necesitamos nosotros desatar la presencia de Dios. Y no tan solo estamos hablando de cuando vayas a alguien de visita, es en tu vida diaria. ¿Estás orando para que la presencia de Dios llene tu casa? ¿Estás orando para que la presencia de Dios llene tu familia? Esto no es algo que va a pasar automáticamente, es algo que tú tienes que provocar, es algo que tú tienes que manifestar. La llenura de Dios tiene que venir sobre ti para que tú vayas a esos lugares vacíos y tú llenes esos lugares vacíos, ¿sí? Dios quiere llenarte a ti para que vayas tal vez a donde ese amigo, donde esa amiga, donde ese compañero de trabajo, donde ese familiar, para que tú seas usado como un canal para poder derramar la bendición de Dios sobre la vida de aquellos que lo necesitan. Para eso necesitas tú ser lleno, ¿ok? Así que tu deber, nuestro deber, es ser llenos para poder ser influyentes. No puedes influenciar a nadie con lo que tú no tienes. Si la presencia de Dios no llena el corazón de las personas, todo lo que hagamos, inclusive todo milagro, tendrá un efecto limitado. Yo he visto gente que ha recibido sanidad de Dios y con el tiempo ha vuelto a su enfermedad. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Acaso el milagro de Dios fue insuficiente? ¿El poder de Dios es insuficiente? Finalmente es esto. Jesús no tan solo sanaba a las personas, sino que buscaba algo mayor. Y ese mayor es que ellos fueran transformados. Si no había una transformación, si no había una nueva vida, si no venía Dios mismo a llenar su vida, finalmente estas personas volvían a su condición anterior. Y es un poco lo que leemos en la historia de la casa, ¿sí? Todos los que estamos aquí y hemos tenido un encuentro con Dios, hemos sido renovados, nuestro corazón ha sido transformado, las cosas han sido hechas nuevas. No es por nuestro mérito, ha sido la gracia de Dios operando de una manera totalmente sobrenatural. Pero hoy día necesitas ser y permanecer lleno de Dios, para que esos espacios vacíos estén completos, ¿ok? Y de ese modo no venga el enemigo a tomar territorios que no le corresponden. Esto no depende de Dios, esto depende de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros las herramientas, tenemos la promesa de Dios y tenemos por sobre todas las cosas al Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros, ¿ya? Pero hablo de esto no tan solo desde el punto de vista teológico. Hablo de esto porque sé que todos estamos enfrentando distintas áreas en nuestra vida que en el día necesitan ser llenas, ¿sí? Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser llenas, ¿ok? Necesitamos el consejo de Dios para que se vaya el temor, para que se vaya la duda, para que se vaya la confusión, para que se vaya la incertidumbre. Necesitas la fuerza de Dios para ser valiente. Si tu debilidad tal vez no tener valentía para tomar la autoridad, necesitas ser lleno de Dios, ¿sí? Dios va a venir a darte la valentía que necesitas. Si tienes duda de quién eres, si luchas, si esa es tu debilidad, si el enemigo viene y se aprovecha y siembra mentiras en tu corazón de que no eres merecedor del amor de Dios, de que tal vez ha pasado demasiado tiempo para poder volver a sus brazos, esas son mentiras. No abraces mentiras. Busca a Dios y Él te va a dar la llenura que necesitas, la identidad que necesitas, la cobertura que necesitas. Pero finalmente hay un termómetro y ese termómetro es paz, ¿sí? Paz. Si en tu vida no estás teniendo paz, significa que necesitas urgentemente que Dios venga y llene tu corazón, ¿ya? Él es el príncipe de paz. Vamos a orar en esta dirección y vamos a pedirle a Dios que Él venga hoy y pueda llenar cada rincón de nuestra vida, cada rincón de nuestro corazón. Si hay un área dentro de tu corazón que tú sabes, que tú has reconocido, que hoy día tal vez hay un lugar vacío, quiero que puedas ahí mismo levantar y nombrar ese lugar en esta oración. Tal vez si hay duda,
si hay un poco de temor en el corazón, si hay culpa. Todos estos son síntomas, si falta de paz. Dile: Dios, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está ocurriendo. Necesito que me digas qué áreas de mi vida, qué áreas de mi corazón necesitan ser llenos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo, dice la palabra, tenemos la plenitud de todo. Y sin duda Cristo hoy es la roca en la cual nosotros estamos y en la roca en la cual queremos permanecer. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que vengas en medio de nosotros, no tan solo como un evento el día de hoy, sino que estés con nosotros y en nosotros cada día de nuestra vida. Señor, pon hambre y sed en nuestro corazón para buscarte y para ser llenos de ti diariamente, constantemente, en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Queremos, Señor, poner delante de ti nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y queremos pedirte que tú vengas ahora con tu Espíritu Santo y me llenes. Llena cada rincón de mi corazón. Llena cada área de mi corazón. Tal vez esos lugares donde yo he sido orgulloso y donde he creído que solamente yo puedo suplir esa necesidad o solucionar, dar solución a esa situación. Pero la verdad es que nada puedo hacer si no estoy en ti. Como dice la palabra, nada puedo hacer, no hay ningún fruto que yo pueda provocar en mi vida si estoy separado, si estoy separada de ti. En el nombre de Jesús, hoy quiero arraigarme en ti, quiero unirme a ti, no ser alguien que te abrace, sino alguien que se injerte en ti. Quiero ser uno contigo, Dios, uno contigo, Señor. Llena cada rincón de mi corazón, cada rincón de mi mente. Quiero echar fuera todo pensamiento de duda, todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de miedo. Quiero que esos pensamientos salgan hoy de mi corazón y que tu Espíritu venga a llenar cada rincón de mi vida, cada rincón, cada emoción, cada sentimiento que tal vez ha venido a provocar frustración. Hoy día, Señor, renuncio a eso y te pido que todas las cosas sean hechas nuevas, que todo hoy sea hecho nuevo. Ven, limpia la casa, limpia mi corazón, limpia mi mente, que todo hoy día sea sano, renovado, restaurado en ti, y que tu Espíritu Santo venga y lo llene todo en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ahora toma control, toma gobierno, toma autoridad de este lugar y de cada vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.